Capítulo 5. El cumpleaños de Gabriel. Una vez dentro de la mansión, la doctora siguió a Valentina por los pasillos silenciosos. Su destino era la habitación de Gabriel, donde él se encontraba junto con la llave del cobertizo. Al llegar, Valentina golpeó la puerta varias veces, anunciando la llegada de la doctora, pero no hubo ninguna respuesta. En una habitación cercana, Mikey dibujaba con atención junto a su niñera. Al oír un ruido, Davina decidió asomarse al pasillo. Desde allí, observó cómo Valentina y la doctora discutían en voz baja. Valentina insistía en que Gabriel debía estar dentro, mientras que la doctora no parecía muy convencida. Mikey se unió a Davina y escuchó la discusión también. Aunque le parecía extraño el comentario de Val, su mente infantil no pudo evitar analizar la situación. Y recordaba haber visto a su padre en su oficina hace apenas unos minutos, lo que hacía improbable que estuviera en su habitación. Su insistencia no hizo más que inquietar a Davina, su niñera, quien prefirió distraerlo hablándole del cumpleaños de su padre el día siguiente. En otro punto de la propiedad, Gabriel se encontraba en el exterior del cobertizo. Nico lo observaba con atención, y sin apartarse de su lado, habían intercambiado palabras tensas antes de que Gabriel tomara una decisión definitiva. Se adentró en el cobertizo y cerró la puerta atrás de sí, asegurándose que nadie pudiera seguirlo. Dentro de la penumbra del lugar, fue interrumpido por una luz tenue que encendió en el techo. Bajo la iluminación amarillenta, una escalera descendía a un nivel inferior. Gabriel bajó con paso firme. Al final de la escalera, su primo estaba atado a una silla. Sus muñecas estaban aseguradas a la madera con correas ajustadas y su boca sellada por una gruesa tela. Sus ojos reflejaban puro miedo. Gabriel se inclinó sobre él. No pudo evitar decirle al oído que debía agradecer a no tener familia que pudieran castigar por su traición. Sus facciones permanecían impasibles mientras observaba a su primo indefenso. Sabía que no había marcha atrás. Desde el piso superior, las voces de la doctora y Valentina resonaban en el aire. El tiempo se agotaba. Sin dudar, Gabriel sacó la jeringuilla y la descargó en el cuello del prisionero. En cuestión de segundos, su cuerpo quedó semi-inconsciente. La doctora bajó rápidamente y se preparó para su trabajo. Colocó sus guantes con una precisión quirúrgica y organizó sus instrumentos. Su postura reflejaba una calma inquietante. Gabriel no esperó para ver más. Salió del cobertizo con una expresión sombría, aunque estaba visiblemente afectado. Afuera, Nico y Valentina habían acordado mantener a todos alejados hasta que la doctora terminara, pero Gabriel no pareció preocupado por el tiempo. Pocos minutos después, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. La doctora emergió, visiblemente irritada. Sus gestos delataban su frustración, y su delantal, ahora con una leve mancha roja, dejaba claro que su trabajo había terminado más pronto de lo necesario, y por culpa de Gabriel. Esta afrenta no quedaría impune, y sería denunciada ante el Don. Desde la ventana de la habitación, Davina observaba la escena con el ceño fruncido. A su lado, Mikey continuaba decorando la tarjeta de cumpleaños para su papá, completamente ajeno a lo que sucedía en el exterior. Sin embargo, ella entendió al instante lo que significaba aquella mancha en el delantal. Esa misma noche, en su habitación, Davina no pudo contener su curiosidad. Necesitaba respuestas. Sin importarle las consecuencias, revisó las grabaciones de seguridad. Las imágenes mostraban la llegada de Adam y Nico la noche anterior. En la oscuridad, un bulto de grandes dimensiones era descargado de un vehículo. La forma era inconfundible. Era un cuerpo. Además, emitía calor. Pero unas horas antes de ese mismo día, sacaban de la propiedad ese mismo cuerpo, pero ya sin calor. Las cámaras, incapaces de mentir, habían capturado cada segundo. Davina estaba completamente alterada. Sus manos temblaban y su respiración era errática. Su mente no podía procesar cómo Gabriel se había atrevido a utilizarla de esa manera. Ella había dado la ubicación de ese hombre, pero nunca imaginó que todo desembocaría en algo así. Sin embargo, no tardó en desechar cualquier rastro de ingenuidad. Claro que eran capaces de hacerlo. Había sido una completa insensata en confiar en él. La verdad era evidente. Ellos eran criminales. La habían manipulado y utilizado para llegar a su víctima. El peso de aquella revelación se hizo insoportable y un sollozo ahogado escapó de su garganta, seguido de un torrente de lágrimas incontrolables. El llanto sacudió su cuerpo, un reflejo por la culpa que la consumía.
Lo único en lo que no podía pensar era en el hecho innegable de que había sido cómplice de un crimen. Cuando la mañana llegó, su cuerpo ya no temblaba y sus ojos ya no derramaban lágrimas, pero la tormenta dentro de su mente seguía en plena batalla. Como cada día, se uniformó con la misma pulcritud de siempre, aunque su semblante reflejaba la inquietud que la carcomía. Apenas había pasado un mes desde su llegada, pero ya no podía permanecer en ese lugar, no después de haber sido utilizada de esa manera. Con el corazón latiéndole fuerte, tomó el teléfono y marcó el número de la directora de ENA. Al otro lado de la línea, la respuesta fue cálida, como siempre. Su nombre fue pronunciado con dulzura y familiaridad, seguido de la habitual pregunta sobre si necesitaban enviar refuerzos, pero esta vez su respuesta fue completamente inesperada. Davina preguntó qué sucedería si decidía romper el contrato antes de tiempo. Del otro lado, su tutora guardó un instante de silencio antes de responder con cautela. Todo dependía de las circunstancias. Si un agente encontraba un motivo legítimo para irse, la situación debía ser reevaluada, pero no existía ninguna garantía de que la agencia enviara un reemplazo. Sin dudar, la señora Bremerton le aseguró que lo único que importaba era su seguridad. Si necesitaba volver, debía hacerlo sin preocuparse por nada más. Davina sintió que el aire le faltaba. Le confesó que creyó que podría mantener su trabajo separado de su pasado, pero se había equivocado. La directora de la academia no tardó en formular la única pregunta que realmente importaba. ¿Había puesto en riesgo la seguridad del niño? Davina lo negó de inmediato. No, Mikey nunca había estado en peligro. La respuesta de su empleadora fue contundente. No había hecho nada que no pudiera solucionarse. Sin embargo, si sentía que su presencia contribuía a un entorno perjudicial para el niño, debía evaluar su permanencia con cuidado. Su voz se tornó firme y autoritaria, al recomendarle que reflexionara bien su decisión. No la presionaría, pero respetaría cualquier camino que eligiera. Antes de despedirse, la directora le aseguró que la extrañaban, que esperaba su llamada al día siguiente con una decisión tomada. Davina apenas pudo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Mientras murmuraba un agradecimiento, colgó la llamada con el alma un poco encogida. Aún con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, bajó hacia el comedor. El ambiente allí contrastaba brutalmente con su estado de ánimo. La señora Conte organizaba la cocina con precisión meticulosa, dando órdenes a los empleados para que todo estuviera perfecto para la noche. La mansión se encontraba en pleno ajetreo. Los preparativos para el cumpleaños de Gabriel estaban en marcha. Davina intentó ofrecer su ayuda, pero fue rechazada sin contemplaciones. Su única tarea era asegurarse de que Mikey no interfiriera en los arreglos. Davina se dirigió a la habitación de Mikey, donde el niño se encontraba inmerso en un dilema aparentemente trivial: decidir si dibujar a su padre con sombrero o con bigote. Su emoción por la fiesta contrastaba con la inquietud de Davina. Necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde, pero la preocupación por el niño la retenía. Sabía que si se marchaba, dejaría a Mikey muy expuesto, y temía que el señor Angelini utilizara este vínculo para manipularla una vez más. Tal vez lo mejor para ambos sería alejarse antes de que la situación se tornara aún más peligrosa. Por la tarde, la señora Conte llegó para ayudar a Mikey a prepararse para la fiesta. Davina, sin comprender del todo por qué le echaban de la habitación del niño, recibió la indicación de retirarse a su propio cuarto. Solo entonces descubrió que habían dispuesto un vestido para ella. La idea de asistir a la cena la incomodaba profundamente, y aún más cuando sus ojos se posaron en la prenda. Sus manos comenzaron a temblar al reconocer el color rojo intenso de la tela. Su mente la transportó de inmediato a la imagen del mismo vestido que había usado la noche de la catástrofe, que había cambiado su vida completamente. Respiró hondo, intentó calmarse. Solo era un vestido y solo era una fiesta. Todo terminaría al día siguiente. Cuando descendió las escaleras, se encontró con Nico, quien inspeccionaba los regalos de cumpleaños de su jefe con un detector de metales. Intrigada, Davina preguntó por Mikey, pero la respuesta de Nico la descolocó. El niño estaba con sus primos. No debía preocuparse por él esta noche. La inquietud creció dentro de ella. Si su tarea no era cuidar a Mikey, entonces ¿por qué ella estaba allí? Nico no tardó en responderle. Su función en la cena era actuar como seguridad encubierta. Debía mezclarse entre los invitados y aparentar normalidad.
Vigilar cualquier comportamiento sospechoso antes de la señal de la campana de la cena. Nada más sencillo que encontrar algo extraño en una casa repleta de mafiosos. En otro punto de la mansión, el tío de Gabriel mantenía una conversación con su sobrino. Su tono era sereno, pero cada palabra estaba cargada con un peso ineludible. La decepción de la doctora era evidente y el hombre no dudó en recordárselo mientras agitaba lentamente su copa de martini, con sus características aceitunas flotando en el líquido transparente. El viaje desde Italia hasta Francia había sido un desperdicio. Gabriel se mantuvo firme en su respuesta. La doctora nunca fue requerida. Había dejado en claro desde el principio que sus servicios no eran necesarios. Con una expresión impasible, pero amenazante, le recordó que no debía olvidar quién era el verdadero jefe. Las órdenes debían cumplirse sin cuestionamientos. Gabriel sostuvo la mirada de su tío y con una calma calculada admitió que había interferido en el trabajo de la doctora. El hombre no mostró ningún signo de enojo en su rostro, pero su siguiente advertencia fue suficiente para helar la sangre de su sobrino. Había maneras de asegurarse de que aprendiera a obedecer. Gabriel comprendió al instante la amenaza velada. No era su vida la que estaba en juego, sino la de su hijo. En ese preciso instante, David irrumpió en la escena. Al ver al hombre, comprendió de inmediato quién era. Las piezas encajaron con una precisión aterradora. Los archivos, las pistas, los nombres, todo apuntaba a él, el verdadero jefe. Si alguien tenía respuestas sobre lo que le había sucedido a sus padres, era ese hombre. El tío de Gabriel la examinó con detenimiento. Su juventud y su porte lo hicieron dudar de su capacidad como niñera. Quiso saber dónde había sido entrenada. Davina sintió la mirada de Gabriel sobre ella. Su expresión, aunque sutil, le indicaba que debía ser cuidadosa con su respuesta. ENA no era una escuela común, y si revelaba más de la cuenta podría comprometer su posición. Desvió la atención con naturalidad y con una sonrisa coqueta insinuó que un programa verdaderamente discreto no debería ser algo que anunciara tan abiertamente. Su respuesta pareció satisfacer al hombre, aunque dejó escapar una leve sonrisa antes de continuar con la conversación. Gabriel, desde el lado de su tío, también sonreía. Davina sintió un nudo en el estómago al verlo. ¿Cómo podía mostrarse tan tranquilo después de lo que había hecho? El asco y la rabia se arremolinaron en su interior. Se despidió con cortesía y se alejó del lugar, sintiendo la mirada del don siguiéndola mientras se retiraba. No podía seguir allí. Había tomado su decisión. Sin dudarlo, buscó una habitación apartada donde pudiera estar a solas. Necesitaba alejarse de la multitud y procesar todo lo ocurrido. Se iría al día siguiente. Lo dijo en un susurro. Pero su momento de soledad duró poco. La puerta se abrió de repente. Era Nico. Apareció en la puerta para avisarle que la cena estaba lista. Davina apenas prestó atención, atrapada en sus pensamientos sobre la decisión que había tomado. A pesar de su determinación por marcharse, no tuvo opción de negarse a asistir. Nico la obligó prácticamente a sentarse a la mesa. En el camino al comedor se encontró con Mikey y dos de sus primos, niños adorables que la miraban con curiosidad. Con su entusiasmo habitual, le explicó que cenaría en la mesa de los niños. La idea de estar separada de él les resultó extraña. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, Gabriel apareció de improviso y con naturalidad le ofreció su brazo. Ella no comprendía que estaba jugando, pero no tuvo más remedio que seguirle el paso. Durante la cena, el ambiente a su alrededor era tenso, cargado de miradas calculadas y movimientos medidos. A pesar de ello, Gabriel se mostraba en completo control de la situación. Cuando ella expresó su sorpresa por haber sido invitada a la cena, él dejó claro que ahora era parte de la familia. Observó a su alrededor, sintiendo el peso de las presencias que la rodeaban. Aquella no era una simple cena, sino un desfile de rostros peligrosos, de hombres y mujeres acostumbrados a ejercer el poder desde las sombras. En un momento, un hombre frente a ella, con una sonrisa confiada, se presentó como Casiel, un primo de Gabriel. Enseguida mostró su inclinación por el coqueteo. Le resultó evidente que era un Casanova nato. Con un tono despreocupado, comenzó a hacerle preguntas sobre su papel en la casa y sobre lo que veía y escuchaba en su entorno. Davina respondió con frialdad, dejando claro que solo hacía lo que le pagaban por hacer sin inmiscuirse en otros asuntos. Cada minuto que pasaba en esa mesa reforzaba su decisión de irse. Al finalizar, el postre sería servido en la biblioteca. Antes de retirarse, Casiel tomó su mano con un gesto de encantamiento, asegurando que le gustaría volver a verla. Ella dejó en claro que eso era improbable y continuó su camino. En su trayecto,
Se cruzó con la señora Conte, quien le informó que Mikey estaba agotado y que debía llevarlo a la cama. Al encontrarlo, el niño protestó con voz soñolienta, lamentando que se perdería el postre. Davina lo alzó en brazos y comenzó a subir las escaleras con él, asegurándole que en la mañana aún quedaría un poco. No le mencionó que sería la última mañana juntos. Quería que la recordara con una alegría, no con tristeza. Después de despedirse con un beso en la frente y un susurro de buenas noches, cerró la puerta y se encontró de frente con Gabriel, que parecía estar esperándola. El hombre no perdió la oportunidad de confrontarla. Había notado su nerviosismo durante toda la noche, y no era el único. Todos en la casa lo habían percibido. Davina sintió que su control se desmoronaba poco a poco, incapaz de evitar que su rabia y frustración salieran a la superficie. Gabriel mantenía su expresión impenetrable, pero sus ojos observaban con una intensidad calculada. Ella sabía lo que le había hecho Gabriel a su primo y lo confrontó por ello. Se sintió engañada, manipulada, arrastrada a un juego en el que ella nunca quiso participar, pero Gabriel, con su calma habitual, le aseguró que no tenía otra opción. El desconcierto de Davina creció cuando él le hizo notar que, si de mentira se trataba, ella era la más mentirosa de los dos. No comprendió al instante, hasta que él le reveló que había estado observándola. Cuando le había dado acceso a la red, ella prometió no buscar información fuera de lo necesario, pero lo había hecho. Solo entonces comprendió la verdad. Gabriel confirmó que el Don no confiaba en nadie. Cada paso dentro de esa casa era supervisado por la base principal en Venecia. En la mente de Davina, todas las piezas comenzaron a encajar. El programa de duplicado que había descubierto no estaba diseñado para vigilarla, sino que había sido colocado por el propio tío de Gabriel para espiarlo a él. Las acciones de Davina habían levantado sospechas en Venecia, lo que llevó al Don a encargarle a Gabriel una tarea con un propósito claro: recordarle lo que le sucedía a los traidores. El remordimiento se apoderó de ella. Aunque intentó disculparse, Gabriel le dejó claro que no había vuelta atrás. Ahora debía tomar una decisión: estaba dentro o fuera. No podía mantenerse al margen, ni jugar a ser una simple espectadora. La incertidumbre la consumía. No quería formar parte de nada de aquello, y su única intención había sido saciar su curiosidad, sin imaginar las consecuencias. Sus mejillas ardieron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Apenas podía procesar el alcance de sus acciones. Gabriel, con un tono grave, le explicó que el destino de su primo ya estaba sellado. Su tío había puesto ojos en él mucho antes, y su final habría llegado tarde o temprano. Sin embargo, confesó que no debió haberle involucrado en la búsqueda. Aún así, sus habilidades en la informática superaban a cualquier miembro de su equipo, y no tenía otra opción. Davina sintió una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, le reconfortaba saber que no había sido la única responsable de lo ocurrido, pero por otro lado, no podía ignorar su participación en todo aquello. Gabriel, con franqueza, le agradeció su rápida acción. Si su tío hubiese comenzado a sospechar de él, su lealtad habría sido puesta en duda, y eso era un riesgo que no podía permitirse. Con una nueva inquietud en el pecho, Davina se atrevió a preguntarle por qué no la había despedido al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. La respuesta de Gabriel la dejó sin aliento, y con absoluta seguridad le confesó que confiaba en ella más que en nadie para proteger a Mikey. Sin apartar la mirada, se acercó a Davina y deslizó suavemente un dedo por su cuello. Su proximidad era abrumadora y sus palabras llegaron en un susurro cargado de significado. Sabía que ella planeaba marcharse, pero le pidió que se quedara. Apenas a unos centímetros de su rostro, les recordó que, aunque Mikey parecía estar a salvo en esa casa, la realidad era distinta. La necesitaba más de lo que se imaginaba. Las dudas seguían nublando la mente de Davina. Aunque había estado completamente segura de su decisión, todo comenzó a desmoronarse con esa conversación. Gabriel se acercaba cada vez más a su rostro, hasta el punto de que sus narices casi se tocaban. Su mano rozaba su rostro como si fuera una caricia, pero Davina reaccionó rápidamente y se apartó. Él no podía creer lo que estaba a punto de hacer. Ella, completamente avergonzada, se escondió en la habitación más cercana, con el rostro completamente sonrojado. No podía creer lo cerca que estuvo de ceder. No podía pensar con claridad cuando él la miraba de esa manera. Su mente se desbordaba con preguntas. No sabía qué era real y qué era una estrategia. Había visto tantas facetas de él y no comprendía cuál era la verdadera. Aunque pensaba que tenía todo bajo control, ahora se daba cuenta de que no entendía nada. No quería encariñarse con nadie de esa familia. Creyó que podía mantenerse a una distancia prudente, pero ahora sabía que no podía ser neutral.
Incluso su mente jugaba con ella, haciéndola sentir el olor a humo. Al abrir la puerta, se encontró con la terrible visión de llamas devorando la casa. Pensó en Gabriel, pero en ese momento su prioridad cambió. Corrió hacia la habitación de Mikey. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.